Muy buenas noches. Desde el domingo estamos practicando, ¿verdad? Buenas noches. Dios los bendiga, hermanos, hoy y para siempre. Qué bella cosa es poder compartir de la fe común que nos salva, que nos salvó a la mayoría y que nos salva a todos que estamos dispuestos a rendirnos a la obediencia de la palabra de Dios, de someternos a la palabra y de ser lavados por la sangre del Señor. Qué bonito es de poder reunirnos juntos, de cantar himnos de alabanza, de orar y de estudiar de la palabra y de gozar de la común fe. Yo le digo a mis hermanos donde predico, a mí me toca cada domingo de dar una lección pequeña acerca de la cena del Señor. Le digo a mis hermanos de habla inglés de que hay hermanos de toda raza, de todos idiomas, que cada primer día de la semana, como la familia de Dios, nos reunimos con el mismo propósito de participar de la cena. Y que aunque la participación de la cena del Señor en un aspecto es un culto individual, también es un culto cooperativo. Y que es algo tan bonito de poder cada primer día de la semana reunirnos sabiendo de que hay hermanos por toda parte del mundo reuniéndose también para participar de la cena. Porque es la común fe que nos reúne. Y me da mucho gusto de poder estar con ustedes otra vez más, sabiendo que ustedes son parte de mi familia y yo parte de la familia de ustedes, la familia de Cristo Jesús. Quiero que hablen sus himnarios al himno que acabamos de cantar. El himno número 82. Oh excelsa gracia. Por la fe en Jesús el Salvador, se hace esclavo el pecador, sin merecer tan rico don. Noten esas palabras que acabamos de alzar en unánime voz como alabanza a nuestro Dios. Que por la fe en Jesús nuestro Salvador, nosotros, los pecadores, no hemos hecho esclavos sin merecer tan rico don. Recibimos la plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está. Noten, ahí está la clave. La palabra gracia significa don o regalo. De eso vamos a estar hablando esta noche. Pero quiero que nos concentremos y que nos centremos en lo que acabamos de cantar, que dice ahí, oh excelsa gracia o regalo de amor, que Dios perdona al pecador. Aquí está la condición: si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, porque no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Efesios 2 dice el apóstol Pablo que por la gracia sois salvos. Por la gracia uno es salvo, por el regalo de Dios. Pablo también enseña en la carta a los Efesios, la gran epístola de salvación, dice que él reveló el misterio, que por años, por épocas, los profetas del Antiguo Testamento querían saber a quién y qué es lo que ellos estaban profetizando.
Pero para ellos no se les reveló el misterio. Pero a Pablo se le reveló el misterio, y ese misterio era el evangelio de la salvación de gracia para el gentil. Y dice que la salvación es para el pecador si presto está, la condición, si listo y dispuesto está a confesar sus culpas, o sea, rendirse en obediencia. Noten la segunda estrofa. La vida antigua ya pasó. La vida de no tener fe, de no tener confianza, la vida de preocupaciones, la vida de temor, de no saber cuál es mi futuro, qué me espera, eso ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es. Un peregrino es uno que no tiene hogar. Y es lo que nosotros somos. Habemos algunos cristianos que se nos ha olvidado el concepto que nosotros estamos pasando nada más por este mundo. Pero vivimos aquí como si vamos a vivir en este mundo para siempre. Y estamos equivocados. Porque la vida antigua ya pasó, nuestro propósito ya es otro. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Aun cuando el nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba, en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia. Bendito sea el Señor. Oren conmigo. Padre eterno que mora en los cielos, te pido, Padre, que estés con nosotros ahora que vamos a entrar a estudiar tu palabra desde el Antiguo Testamento, usando el ejemplo de Josué y aquellos que por fe marcharon 6 veces alrededor por 6 días de Jericó, y por el séptimo marcharon 7 veces. Que por convicción en la palabra tuya, ellos sabían que les había entregado la ciudad, pero por fe no era esa tierra de ellos hasta que te obedecieron por completo. Que nosotros tengamos la misma convicción en aprender que la salvación es condición y condicionada siempre y cuando te obedezcamos por completo. Te damos gracias por tu gracia, por tu regalo de la salvación, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 38, dice que el justo vivirá por la fe. Hebreos capítulo 11 nos da una lista de aquellos ejemplos de personas justas. Y entre esa lista, en el versículo 30, dice que por la fe las murallas de Jericó se cayeron después que fueron aquel pueblo de Israel, después que marcharon en su alrededor por 7 días. La fe es un retrato compuesto de varios ángulos. De Abel a Moisés hemos visto la fe que agrada al Señor. Por ejemplo, Enoc fue uno que caminó con Dios por su fe. Vemos la fe de otro ángulo, por ejemplo, la fe que condenó al mundo, la fe de Noé. Que cuando él obedeció y construyó el arca, donde 7 personas fueron salvas, esa fe de Noé condenó al mundo entero. Y luego hay aquella fe, o el ángulo de aquella fe, que nos lleva a lugares desconocidos. Cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a llevar a una tierra. Y Abraham le dijo, ¿cuál tierra? Le dice, no te preocupes, después te digo. Imagínense. Imagínense.
como evangelista, cuando yo he ido a trabajar con iglesias, yo nunca he preguntado cuál va a ser mi salario. Porque yo tengo fe que Dios va a cuidar de mí, como predicador soltero. Ya después que me casé y con 3 niñas, tampoco he preguntado cuál va a ser mi salario. Porque tengo fe que Dios va a cuidar de mí. Porque la fe de este ángulo requiere de que Dios me lleve a tierra no conocida, a lugares no dichos. Dios me llevará a donde Él me necesite. Y es lo que va a hacer Dios con ustedes también. Imagínese a Abraham diciéndole a su esposa: mujer, ya nos vamos. Alista las maletas, vamos a empacar, nos vamos. Y que le dice Sara: ¿a dónde nos vamos? No sé. ¿Cómo que no sabes? Dios me dijo que nos vamos a mudar y ya nos vamos. Y conociendo, no que sea sexista o antifeminista, pero conociendo el espíritu de las mujeres que les gusta, están preparadas, le gusta planear, le gusta saber dónde, cuándo y por qué, y tener la casa limpia antes que llegue la visita, ¿verdad? El hombre nada más invita, pues que encuentre la casa como está. La mujer no, ella quiere tener todo preparado. A Sara se le hizo difícil esa mudanza. Y luego hay aquella fe de otro ángulo que espera en Dios, que echa fuera el temor, que nos hace que hagamos decisiones difíciles y que nos hace por la fe distintos del mundo. Cuando Moisés, el príncipe de Egipto, que tenía de la mejor educación y que tenía del tesoro de Faraón, porque estaba él como príncipe de Egipto, nos dice en Hebreos de que él decidió dejar las riquezas del mundo. Prefirió dejar eso para seguir a Dios. Y fíjense lo que hizo Moisés. Aceptó el reto, la obra de sacar al pueblo de Dios de Egipto y llevárselo a la tierra prometida. Hermanos, no fue un trabajo fácil, porque Moisés tomó el trabajo de príncipe a un pastor, y no de ovejas, pero de cabras, de cabezaduras, que por causa de ellas él perdió la paciencia y no pudo entrar a la tierra prometida, o sea, a la tierra prometida, que nada más de lejos pudo verla. Sufrió mucho, ¿cierto? Y por eso es mencionado en Hebreos capítulo 11, en esa gran lista, aquellos justos que vivieron por la fe. Gente como Josué, Gedeón, Rahab, Abraham. Y luego dice el escritor a los hebreos: y hubo tantos, muchos más, que no los mencionamos por nombres, pero aquellos que fueron echados en la fosa de los leones, aquellos que fueron serruchados por la mitad, como según dicen los eruditos que fue Isaías el profeta, mujeres y hombres que sufrieron por la causa de Dios, y se les llama que los justos vivirán por la fe.
hay ciertos eventos bíblicos que se pueden ver como unas cápsulas pequeñas del Evangelio. Por ejemplo, Noé y el diluvio. Noé era uno que estaba, que representaba, era un tipo de Cristo. Era algo mesiánico. David y Goliat, lo bueno, Cristo, enfrentándose con el gigante de la maldad. Y cómo David pudo vencer al gigante y Cristo pudo vencer la muerte. La parábola del hijo pródigo, de cómo aquel despreció los bienes y la casa y el amor de su padre, y el padre lo esperó con brazos abiertos, y cuando regresó, el padre no le permitió que empezara a confesar, sino que pronto lo abrazó y lo besó, y hubo gran banquete en su casa. Eso representa el Padre recibiéndonos a nosotros, listo y presto para perdonarnos. Es más, alguien ha dicho que el Evangelio es compuesto de 3 hechos. Primero, el hecho de comprensión, las promesas que se deben creer y mandamientos que se deben obedecer. Y los eventos en Josué capítulo 6 contienen todos estos 3 hechos. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió en Josué capítulo 6? Vamos a leer Josué capítulo 6. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, la idea era que poquitos días después de salir de Egipto, iban a entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió con este pueblo? Cuando estaban ahí a la orilla del Mar Rojo, vieron hacia atrás y vieron a Faraón y su ejército que venían detrás de ellos y dijeron a Moisés: ¿para eso nos sacaste, Moisés? Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto y morir ahí, que traernos aquí a la orilla del mar y morir aquí. Empezaron a quejarse, mira, así. Después de ver las plagas, los milagros de Dios, y estar convencidos de que hay un Dios y estar convencidos de que Dios está a favor de ellos, empezaron a quejarse y decir: Moisés, nos hubieras dejado allá en Egipto. Y luego vieron que el mar se partió en 2, el gran milagro, y no había tierra mojada. Cuando Dios lo partió en 2, el Mar Rojo, había tierra seca y cruzaron por tierra seca. Se piensa que había como 1.5 a 2 millones de personas que cruzaron el Mar Rojo. Entonces, la brecha, o sea, la entrada para cruzar el Mar Rojo no era una puerta pequeña, era algo ancho. Ellos vieron eso y cuando cruzaron al otro lado, ¿qué dijeron? Bah, no hay nada que comer. Dios hizo que cayera pan del cielo, el maná, que tenía sabor a miel y mantequilla. Y con el tiempo empezaron a quejarse. Dice la escritura que voltearon su nariz al pan. O sea, que hicieron esto. Lo único que tenemos para comer es ese miserable pan que cae del cielo. Y Pablo nos dice en Corintios que ese pan que caía del cielo, ¿quién era? Cristo Jesús. Allá en Egipto teníamos pepinos y cebollas y quién sabe cuánta otra cosa. Nos hubiéramos quedado allá para comer los melones y los pepinos y las cebollas, pero aquí nada más nos cae ese miserable pan. Queremos carne. Y les mandó carne hasta que se lo vomitaron por las narices. Tenemos calor. Les mandó una nube para que los cubriera. Tenemos miedo en la noche. Les mandó una columna de fuego para que les alumbrara la noche. Una gente que tenemos sed de una roca, hizo que saliera agua. Y esa roca, ¿quién era? Cristo Jesús. ¿Ya ven por qué digo que era un pueblo de cabras y no ovejas?
Pero miren, no nos quejemos de ellos porque nosotros somos iguales. La idea era que unos días después de salir iban a entrar a la tierra prometida, pero por ser tan quejumbrosos, tan murmuradores, tan duros de cerviz, Dios los hizo que anduvieran dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto por 40 años como castigo. Y 40 años para que se purgara el pueblo de todos los viejos quejumbrosos. Ya 40 años, restaban solamente 2 de los originales que había salido del pueblo judío o de Egipto: Josué y Caleb. Y Caleb ahora tenía 85 años. 40 años después, es ahora donde vamos a empezar a leer en Josué capítulo 6. Y van a cruzar el río Jordán. Han enviado espías. Y los de Canaán, de la tierra prometida, andan persiguiendo a los espías para matarlos. Han encontrado refugio en la casa de Rahab la prostituta. Ella les dio protección, albergue. Los espías se salieron protegidos y a salvo. Regresaron para dar reporte al pueblo y el pueblo se siente feliz y animados que sí podemos, sí se puede, podemos poseer la tierra. Capítulo 6. Jericó estaba muy bien cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Jericó muy bien cerrada y fortificada? Por el miedo a los israelitas. Jericó, el pueblo de Jericó le tenía miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Si ustedes marcan en sus Biblias, les recomiendo que marquen esta frase: he entregado. Si saben algo de gramática, esto es en el pasado, en el pretérito. Ya te lo he dado. No te lo daré, pero Jericó ya te lo he entregado. I have given it to you, si entienden inglés. Es tuyo. ¿Sí? Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Bueno, empieza Dios a preparar al pueblo. En Josué en Josué capítulo 2 envió a los espías. En Josué capítulo 3 y en el capítulo 4 el pueblo empezó a entrar poco a poco con el arca de Dios. En Josué capítulo 5 vemos la segunda generación de los hombres israelitas que han sido circuncidados y celebran la Pascua. En Josué capítulo 5 versículo 13 se está preparando el líder de Dios. Y ahora aquí en el capítulo 6 van a ver el primer obstáculo. Entiendan que Jericó estaba bien fortificada. La muralla estaba alta. Las paredes, las murallas eran altísimas. No era cualquier barda. Mira que te he dado a Jericó en tu mano, a su rey y a sus hombres fuertes de valor. Entonces en el versículo 3, marcharán alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. 6 días, una vez por día van a marchar alrededor de la ciudad. Y versículo que sigue: 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas.
Traten de imaginarse esto. En Jericó tienen ahí militares, guerreros, feroces, listos y dispuestos de dar sus vidas para proteger la ciudad. Y ahora vienen los militares de Israel, no con armas para pelear, sino con trompetas. ¿Van a intimidar al ejército militar de Jericó con trompetas? ¿Cuál será, o cuál sería más bien, la razón de por qué Dios no quiere que Israel vaya con armas y miles y miles y miles y miles de soldados para atacar a Jericó? Para que la gloria sea, ¿para quién? ¿Israel o Dios? En el séptimo día, Dios quiere que marchen 7 veces alrededor de la ciudad. Versículo 5, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo entonces gritará a gran voz y luego la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Vamos a hacer una pausa. Van a marchar un día, una vez al día por 6 días. ¿Se va a caer la muralla en esos 6 días? En el séptimo día van a marchar 7 veces y van a tocar la trompeta la 7ª vez. ¿Entonces se va a caer la muralla? No. ¿Cuál es la última instrucción? Tiene todo el pueblo que gritar. Después que griten, se caen las murallas. Ok. Si marcan en sus Biblias, hagan una línea y conecten ahí donde dice: gritarán a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo, con el versículo, ¿dónde está el versículo 2? Donde dice: mira, he entregado en tu mano Jericó. Aquí está la lección o la razón por la conexión. En el versículo 2, Dios le dijo a Josué: ya te he entregado la ciudad, ya es tuya. Pero ¿cuándo cayeron las murallas? ¿Cuándo se cumplió? Cuando obedecieron a la letra lo que dijo Dios, ¿cierto? No el primer día que marcharon, ni el 7º día que marcharon, ni la 7ª vez en el 7º día, ni cuando tocaron la trompeta, sino cuando se cumplió exactamente lo que dijo Dios. Es cuando se cumplió lo que Dios dijo. Aquí está la pregunta. ¿Fue por gracia? Sí. Porque las trompetas, ni el grito, ni la marcha hubieran hecho que las murallas se cayeran. ¿Fue un milagro que se cayeron las murallas? Claro, fue un milagro. Esa es la gracia de Dios, la intervención, la mano de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué: Jericó es tuyo, te lo he dado. Ese es tu regalo. Esa es la gracia, ese es el don. Pero para recibirlo tienes que obedecerme. Es un regalo con condición.
Para recibir ese regalo, ese don, tienes que obedecer. Pero fue por gracia. Si no hubiera hecho Josué lo que se le dijo, las murallas no hubieran caído. Pero fue por gracia. Vamos a ver más. Colosenses capítulo 2. Cuando yo me bautizo, cuando ustedes se bautizaron, no te envié la pregunta. No es capciosa, pero nada más no te envié la pregunta antes de que contesten así o así. ¿Esas aguas son mágicas? Esa agua, o donde quiera que ustedes se bautizaron, ¿las aguas quitaron el pecado o fue la obediencia a la palabra de Dios? ¿Fue la gracia, fue el poder de Dios que quitaron los pecados o fue el agua? Fue el poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo que quitó el pecado. Las aguas no quitan nada. Nada quita. Colosenses 2, versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él. Noten aquí, por la fe en la acción del poder de Dios. Ahí está la clave. Otra vez. Por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de la carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. El hecho de que yo me mojé en el agua, eso no simplemente, el agua no me quitó el pecado. Es el poder de Dios que me quitó los pecados por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cómo ha decidido Dios que yo debo obedecerle? Ser juntamente con Él, con Cristo, sepultado por medio del bautismo. Dios decidió con Josué de que él marchara 6 días, una vez por 6 días, alrededor de la ciudad. Y en el 7º día 7 veces que tocara la trompeta y que todo el pueblo gritara, entonces que se iban a caer las murallas. Así es como lo decidió Dios. Y Dios decidió en el Nuevo Testamento que para yo obtener el perdón de mis pecados, ser lavado de mis pecados, debo ser juntamente sepultado con Jesús en agua. Pero el agua no es algo mágico, no es agua bendita. El hecho de la obediencia a la palabra de Dios es lo que me salva. Y por eso dice la Escritura en Efesios 2, por gracia sois salvos. Hechos capítulo 2. Cuando Dios le dijo a Jericó, te he entregado Jericó en tus manos, Josué tuvo que hacer algo, ¿cierto? Tuvo que marchar, tuvo que tocar la trompeta, tuvo que gritar. Cuando nos dice la Escritura que la salvación es un regalo, es un don de Dios, eso no significa que no tengo que hacer nada. Tengo que hacer algo, tengo que recibir esa salvación, ese don.
Y por eso nos dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 40. Y Pedro con muchas otras palabras testificadas solemnemente les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Ustedes sean salvos. ¿Cómo? Bueno, regresemos ahí en el mismo capítulo. En el versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás hermanos: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: deben arrepentirse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Sean salvos de esta perversa generación. ¿Cómo? Arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de los pecados. Y ese es un regalo de Dios. Cristo ya hizo su parte de morir en la cruz. Yo tengo que recibir ese don si lo quiero o lo rechazo. Es mi decisión. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: ocupaos o ocúpense en su propia salvación con temor y temblor. En inglés, para los que entienden mejor en inglés, dice: work out your own salvation. ¿Ya ven que se entiende mejor en inglés si lo entienden? Work out, ocupaos en su propia salvación con temor y temblor. ¿Qué enseñan estos pasajes del Nuevo Testamento? ¿Que yo merezco mi salvación? No. ¿Que no soy salvo por la gracia? Mucho menos. Pero enseñan de que la salvación, el regalo de Dios, está condicionado en una fe obediente. Vamos a regresar a Hebreos 11 para terminar la lección. Hebreos 11. Esa es mi alarma que me dice que ya, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Esa fue la única manera que Dios lo había planeado. Su salvación ha sido planeada por Dios antes de que este mundo fuese hecho. Es por la gracia, por medio de la fe, y no va a suceder de otra manera. Así lo estableció Dios. No hay cómo cambiarlo, no hay cómo torcerlo, y no hay ni para qué buscarle vuelta de hoja. Así lo planeó Dios. Si hay entre nosotros alguien que desea obedecer el Evangelio y recibir el don de la salvación, el regalo de la salvación, tal y como la Biblia lo enseña, esta es la noche en que usted debería hacer esa decisión de rendir obediencia a la palabra de Dios. Si usted no es cristiano, confiese su fe en Cristo. Tomen su himnario. ¿Cuál es el himno de invitación? ¿Cuál es el número? 151. Abran sus himnarios al 151. Vayan preparándose. Si hay alguien que desea obedecer el Evangelio, confiese con su boca que Cristo es el Hijo de Dios. Decida de cambiar su vida y prepárese para ser bautizado para el perdón de sus pecados. Si usted ya ha hecho esas cosas, pero ha dejado la fe y no es una persona estable ni constante espiritualmente hablando, necesita hacer arreglos. Ya no juegue con su salvación. No lo haga. Es tiempo de hacer arreglos con Dios. En serio.
cambie lo sucio